A mí me parece que históricamente, desde la primera convocatoria, Carta tenía una singularidad, y es que se hizo cargo de un lugar sumamente incómodo, en un momento de una tensión que parecía llegar al límite de lo imposible, en el sentido de una realidad que nos superaba y que implicaba que no tuviéramos muchos lugares. Voy a insistir con la cuestión de los lugares donde poder hacer algo con eso. Carta se instituyó como ese lugar donde nos hacíamos cargo de algo que irremediablemente no andaba. Pero eso a mí me sorprendió, que se constituyó en un modo de funcionamiento. Carta siempre estuvo en un lugar difícil de definir, un lugar que uno podría decir casi, a mí me sorprendía por tener algo del orden de un no lugar, o que más bien conmovía todos los lugares que se planteaban en cada momento. En los momentos más pesimistas, en los momentos de mayor optimismo, siempre Carta nos abrió a poder pensar algo diferente. A mí me parece que en Carta se me presentaba como haciéndose carne lo que es el lugar del intelectual comprometido políticamente. ¿En qué sentido? Alguna vez lo escuché a Eduardo Escosami en la presentación de su libro hablar de ese lugar incómodo, que implica la necesariedad de no estar tan abierto como para perder toda perspectiva, ni tan afuera como para hacer teorizaciones que no impliquen un compromiso real con lo que está pasando. Y Carta a mí siempre me sorprendió precisamente por poder hacerse cargo de esta incomodidad de la cual estoy hablando. Por otro lado, si bien todos venimos con historias diferentes, tradiciones diferentes, de las cuales nadie ha renunciado a eso, a mí me parece que sí hay algún punto de renuncia que hizo que esto funcionara. Nadie hizo bandera de sus tradiciones. A mí me parece que eso fue muy importante. Cada uno habló desde sus historias y tradiciones, pero con una posición de una apertura, de una interrogación sobre todo lo nuevo que estaba aconteciendo en este país, que a mí eso es lo que me parece novedoso, singular, y que hace de Carta Abierta un espacio que no es equiparable a otros. También me parece que la historia marca nuestro compromiso indiscutible con este gobierno. Estuvimos en relación a la 125 en todas las circunstancias posibles, estuvimos en relación a las legislativas militando efectivamente, estuvimos en todas las mesas fiscalizando cuando hubo elecciones, estuvimos en relación a la promulgación de la ley de medios, pero en todos los sentidos, ¿no? Digo, en los ámbitos donde se trataba de abrir un poco las cabezas, en los ámbitos legislativos. Digo esto en el sentido de que no queda duda de cuál es nuestro compromiso político. Pero vuelvo a insistir, Carta tiene un lugar singularísimo, un lugar que significa que me parece que nunca se ha hecho de Carta, nunca se le puso a Carta hasta ahora ninguna calificación atributiva que significara que estábamos adscritos a ningún discurso oficial. A mí me parece que eso es lo más maravilloso de Carta. Yo quería rescatar esto porque me parece que eso estuvo sobrevolando la asamblea anterior. Me parece que sería lo peor que nos podría pasar si hacemos de este ámbito un ámbito como cualquier otro. Esto por un lado. Otro tema que quedó ahí, para mi gusto, sobrevolando, es algo que tenía que ver con la universidad, con lo maravilloso que está pasando con la inauguración de nuevas universidades donde ha tenido acceso poblaciones que hasta este momento no podían acceder a la universidad. Y se habló de una dificultad, la dificultad de que la gente más pobre parece que tiene más problemas para estudiar. También se habló de ciertas investigaciones que se están haciendo. Yo voy a decir algo que por ahí resulta un poco antipático, pero me parece que esa cuestión hay que abrirla. Hay que abrirla. Marx dijo que cualquier cosa se puede convertir en mercancía.
el saber y las investigaciones también. Se hacen investigaciones muy rápidas que llevan a conclusiones que a mí me parecen complicadas. Yo he escuchado que se habla de los pobres como teniendo un déficit simbólico. A mí no me cabe ninguna duda de que acceder o no a cierta instrucción, tener o no acceso a ciertas posibilidades de desarrollo como persona, evidentemente tienen efectos. Pero me parece que es un riesgo absoluto concluir, y lo vengo escuchando bastante, que la pobreza es algo que uno puede estigmatizar como de pobreza simbólica. A mí me parece que los pobres no tienen ni más ni menos neuronas que cualquiera, aunque a veces su realidad esté sumamente afectada. Pero ¿qué quiero decir con esto? Lo que a mí me parece es que en este momento, más bien que asustarnos por el gran problema de las diferencias que se hacen evidentes, me parece que las diferencias siempre están, y en el mejor de los casos, como en este momento histórico, se hacen evidentes. Porque en el resto de los momentos se trata de los que son incontados, invisibles y no existen. Por otro lado, yo tengo muchos años, 20 y pico de años de docente universitario y unos cuantos en el CBC. En el ingreso al CBC, en los primeros años de ingreso a la universidad, siempre hay un nivel de deserción muy importante. Según las épocas se ha dicho que es por el examen de ingreso, por el no examen de ingreso, por tal materia que filtro. Según mi experiencia, siempre en los primeros años hay muchísimo nivel de deserción, pero la situación es complejísima. No me voy a tener ahora en eso. Digo, me parece que no se puede rápidamente concluir cuál es la razón de eso. Es cierto que las diferencias existen. También es cierto, una de mis sorpresas cuando yo estuve en el CBC, es que muchos alumnos que venían de los Sandy, High Schools, News y no sé cuántas cosas más, realmente eran incapaces de hacer una lectura de un texto. O sea que el problema de la educación, me parece que hay que pensarlo en toda la complejidad que tiene. El riesgo de plantear las cosas como se vienen planteando es el de traducir las diferencias como déficit. A mí me parece que las diferencias hay que contemplarlas, pero como diferencias. Y en ese sentido, tampoco levantaría la bandera que todo el mundo, por ejemplo, tiene que ir a la universidad. Hay gente que puede ir a la universidad y gente que, de clase media, baja y alta, que se da cuenta que en realidad a lo que puede acceder es también a otros lugares. En ese sentido, me parece, porque si no, digo, si uno va a estas realidades pensando que se puede estar más allá de las experiencias son absolutamente frustrantes y uno no puede no caer en una posición de absoluto pesimismo. Me parece que es al revés. Si uno contempla que irremediablemente van a estar en juego las diferencias, hay que ver qué se puede hacer con eso. Y no siempre es que el mejor camino es el mismo para todos. En ese sentido, yo que había dudado si valía la pena o no retomar estas cuestiones, insisto, por lo que pasó en la primera parte de la asamblea, me parece que aquí lo que retorna nuevamente, y ahí sí me pareció importante hablar de esto, es que de lo que se trata es de una cuestión de cómo estamos atados a ciertos saberes que hacen que solo veamos las cosas parcialmente. Y en ese punto, me parece que siempre vuelve a retornar el gran lugar de Carta, es ese lugar privilegiado donde siempre podemos poner un poco en cuestión las cosas y abrir un poco más la cabeza, porque de eso se trata el momento histórico que estamos viviendo, de la posibilidad de innovar. Y yo la verdad que estoy sumamente agradecida de este espacio y voto para que este espacio en esas condiciones no se modifique. Néstor.